Buenas noches a todos. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a Julia Olivela y a Gonzalo Moraz, dos egresados de nuestra universidad que hoy nos van a estar acompañando. Quiero agradecerles que hayan participado y que estén acá con nosotros. Primero comentarles que, bueno, ambos son egresados de nuestra universidad. Julia es egresada de nuestra casa de estudios, es ingeniera agrónoma, y Gonzalo es egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias, es licenciado en Biodiversidad. Bueno, comentarles que del Centro de Estudiantes abrimos este espacio porque nos parece importante que nos formemos y que estemos continuamente incorporando nuevas ideas y nuevas técnicas que van saliendo, y a su vez apoyar un poco este espíritu emprendedor que ellos tienen y que llevan a cabo a la hora de realizar este proyecto tan interesante que realizan. La idea es que ellos nos van a contar en qué consiste Campo Andino Hidroponía, el proyecto que llevan adelante, y bueno, cómo fue adentrarse en esto y qué problemas tiene y cómo lo fueron resolviendo. Si van teniendo preguntas, los invitamos a que las dejen por escrito y al final se las vamos a ir haciendo a ellos para que las puedan ir respondiendo y nos puedan ir contando y resolviendo todas las dudas. Bueno, bienvenido Gonzalo, bienvenido Juli, y les doy el mando para que sigan con la charla. Bueno, gracias Miguel. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Dale nomás. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles al Centro de Estudiantes de FCA UNL por el espacio, por la oportunidad de dejarnos compartir esta charla con toda la gente que nos está siguiendo ahora. Es un gusto para nosotros, ya que, bueno, hemos formado parte de esa casa de estudios de la FCA y lo seguimos haciendo, ya que estamos haciendo el doctorado en Ciencias Agrarias. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a empezar con la charla. Es más que nada de cuestiones un poco técnicas, generales, en realidad, para no aburrirlos tanto con cuestiones específicas. Y vamos a ir comentándoles también experiencias que hemos tenido, que nos han ocurrido, que por ahí puedan servir para, no solo para alguien que quiera hacer algo de hidroponía, sino para cualquier tipo de emprendimiento. Bueno, empiezo un poco por qué es la hidroponía, por la historia, digamos, el origen de la hidroponía. En realidad, el origen es un poco incierto, es muy antiguo. Si bien el cultivo de la hidroponía o la técnica parece ser una actividad muy moderna o novedosa, en realidad es una actividad que se ha realizado desde la antigüedad, digamos, por muchas civilizaciones. ¿Sí? Hay documentación que, bueno, es muy variada y indica que hay muchas civilizaciones que han trabajado con este tipo de técnica de cultivo, ¿sí? Por eso el origen es bastante incierto. Uno cuando hace una búsqueda rápida en Google, lo primero que sale es esta imagen de los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Del año 600 a.C. Consistía en, bueno, construyeron en realidad en pleno desierto, pero cerca de un río, un castillo que estaba, digamos, su fachada eran terrazas que estaban formadas por escalones abovedados, ¿sí? Los cuales los llenaron de sustrato fértil que habían acarreado de otras regiones más fértiles. Y bueno, en las terrazas superiores colocaron un reservorio de agua que era elevado por norias desde el río. Y bueno, el agua caía a través de las terrazas, iba regando y esto generaba un ambiente, un microclima que permitía el cultivo de plantas que eran totalmente exóticas para ese tipo de ambiente, ¿sí? Esto no es la hidroponía que conocemos ahora en la modernidad, digamos, modernamente, sino era más que nada un tipo de manejo del ambiente, manejo del agua y manejo de la fertilización, como para poder cultivar plantas en ambientes en los cuales no hubiera sido posible, en condiciones ambientales naturales, digamos. Bueno, otro ejemplo de una civilización que trabajó con una técnica similar a la hidroponía son los jardines flotantes aztecas, ¿sí? Que ocurrió en el siglo XVI, cuando una población determinada de la civilización azteca fue relegada a ocupar zonas pantanosas donde no tenían terrenos cultivables. Bueno, crearon balsas, dragaron el suelo, obtuvieron suelo a partir
de la draga del fondo de los lagos y los pantanos, y mediante estas balsas generaron hectáreas de zona o terrenos cultivables, ¿sí? Flotantes, que les permitían cultivar sus alimentos. La hidroponía, el origen en sí de la hidroponía moderna, se dio a partir del año 1900, donde se empieza a estudiar con más profundidad la nutrición de las plantas, ¿sí? Y bueno, en realidad el primer sistema verdadero de hidroponía, como se lo conoce hoy, se dio en la Segunda Guerra Mundial. Lo realizó el ejército de Estados Unidos, donde tropas que estaban acampando en el Pacífico, en islas del Pacífico, no tenían terreno cultivable y generaron 22 hectáreas de cultivos en hidroponía con fertirriego. Bueno, entonces, ¿qué es la hidroponía? Etimológicamente, perdón, la palabra hidroponía es del origen griego, se separan dos términos, hidroagua y ponos trabajo, o sea que significa trabajo en el agua. Y bueno, el concepto sería que es una técnica de cultivo sin suelo agrícola, suelo agrícola es suelo fértil, en la cual se aportan activamente a las raíces de la planta los nutrientes, el agua, el oxígeno, en forma de soluciones nutritivas balanceadas. Puede o no usarse sustrato como medio de anclaje para las plantas, pero en dichos casos estos son químicamente inertes, ¿sí? ¿Qué se puede cultivar en hidroponía? Todo tipo de vegetales, de hojas, frutos, principalmente, bueno, o lo que más se cultiva a nivel mundial es la lechuga, la chicoria, hay un montón de cultivos, pero bueno, estos yo les voy a nombrar los que son más populares. La rúcula, la selga, espinaca, aromáticas como menta, cibulet, orégano, perejil, albahaca, y el fruto tomate, frutilla, pimiento. Bueno, les vamos a contar un poco cuáles son los principales tipos de sistemas hidropónicos. Uno de ellos es la aeroponía. En este tipo de sistema, las raíces quedan suspendidas en el aire y son rociadas por aspersores con soluciones nutritivas. Entonces, digamos, los aspersores mantienen húmeda las raíces, mediante se rocían cada determinado periodo de tiempo, y a partir de este sistema, digamos, las raíces obtienen justamente la nutrición y el agua. Acá tenemos un ejemplo de un sistema de aeroponía, ¿sí? Es un sistema vertical donde, bueno, adentro de los caños las raíces están en oscuridad y, bueno, hay mangueras con aspersores y, bueno, a partir de ahí las raíces reciben las soluciones nutritivas, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al sistema de raíz flotante. Es uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial para el cultivo a gran escala de hidroponía, en hidroponía, perdón. Y bueno, básicamente son grandes contenedores de soluciones nutritivas con placas de algún material flotante, en general se usa telgopor. Las plantas se ubican en estas placas, la parte aérea de un lado, la parte radical, digamos, del otro lado de la placa, y queda sumergida, la raíz queda sumergida en las soluciones nutritivas, ¿sí? En estos sistemas se le aporta activamente la oxigenación mediante bombas aireadoras. Este tipo de sistema tiene una gran ventaja que, bueno, cuando se interrumpe el suministro eléctrico, las plantas, al estar siempre sumergidas en agua, no tienen grandes riesgos, digamos. Tenemos más tiempo para actuar en ese caso. Esto es un ejemplo, ¿sí? Una foto que muestra la placa flotante sobre el contenedor de solución nutritiva y las raíces, bueno, esas raíces quedan constantemente sumergidas en la solución. Bueno, otro tipo de sistema hidropónico es el sistema por goteo, ¿sí? En este tipo de sistema se utiliza sustrato, diversos tipos de contenedores que tienen sustrato químicamente inerte, que sirve solamente de anclaje y de reservorio de humedad y aireación para las raíces de las plantas. Bueno, básicamente son sistemas donde hay un reservorio de agua con una bomba, que bueno, con una automatización, con un timer, se hace una fertirrigación, digamos, por goteo sobre el sustrato. Bueno, para este tipo de sistema
se usan diversos sustratos. Por ejemplo, el primero que mostramos acá es la lana de roca. Tenemos fibra de coco, perlita, vermiculita, arena gruesa, turba, y hay innumerables sustratos inertes. La particularidad es que justamente tienen que ser químicamente inactivos para no tener un intercambio catiónico con las soluciones nutritivas y no generar desbalances eh, nutricionales, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo, un tipo de contenedor de un sistema de riego por goteo. Abajo este tipo de contenedor, que son como macetas alargadas, abajo tiene un sistema de colector tipo canaleta, donde el excedente de solución nutritiva que percola de las macetas vuelve por esas canaletas al reservorio del sistema, o sea que son circuitos cerrados. Este es otro tipo de contenedor de sustrato, se llama slab, son básicamente bolsas plásticas que contienen sustrato inerte. Bueno, también puede ser, el percolado puede ser colectado en el caso de que sea un circuito cerrado, o puede directamente perderse en el suelo. Y si no, bueno, este es un ejemplo de cultivo de tomate cherry que estamos haciendo actualmente nosotros. Se pueden utilizar macetas convencionales. En este caso nosotros usamos sustrato de arena, mezcla de arena con perlita. Y bueno, básicamente es un sistema de riego automatizado, también que tenemos un reservorio con las soluciones nutritivas y bueno, cada un determinado periodo de tiempo se riega las macetas, digamos. La verdad que va bastante bien por ahora, así que ya pronto esperemos tener tomate cherry. Bueno, otro sistema y creo que también con el de raíz flotante el más utilizado es el de NFT. Bueno, en castellano la sigla es técnica de fin de nutrientes. Básicamente, circuitos cerrados de cañerías por las cuales circulan las soluciones nutritivas. En estas cañerías se disponen las plantas, las raíces entran en contacto con estas soluciones nutritivas y bueno, vuelve, una vez que la solución está en contacto con la raíz, vuelve nuevamente al reservorio. Básicamente es un reservorio con una bomba que sube la solución a la parte más alta de los perfiles o de los caños, los cuales están ubicados a una inclinación determinada. Por gravedad, la solución recorre estos caños, entra en contacto con las raíces y vuelve al reservorio, ¿sí? Esta es una foto de nuestro invernadero. Nuestro sistema es en NFT. Tenemos mesas de cultivo compuestas por varios caños, son mesas individuales. Bueno, una buena ventaja de este tipo de sistema es que la cosecha es bastante práctica, ya que las mesas estas se encuentran a la altura de nuestra cintura. Bueno, este es otro tipo de NFT también, pero con una disposición vertical. Lo que permite este tipo de ordenamiento de los caños es tener un mayor aprovechamiento del espacio horizontal en el invernadero. Sin embargo, hay desventajas como el sombreo de las plantas de abajo, ¿sí? En general el rendimiento es mucho menor que cuando tenemos un sistema de NFT en mesas. Y bueno, otra desventaja es que la cosecha suele ser bastante eh, trabajosa o dificultosa, más que nada por tener que cosechar en altura. Bueno, este es otro tipo de NFT en diseño piramidal, en el cual se aprovecha mejor el espacio que en el NFT en mesas que usamos nosotros, y también se aprovecha mejor la luz que en el sistema vertical, digamos, sería un intermedio. Bueno, este tipo de actividad, el cultivo en hidroponía, es necesario realizarla en un ambiente protegido de las condiciones ambientales o con condiciones ambientales manejadas, ¿sí? Se puede realizar en invernadero, en cámaras de crecimiento. En el caso del invernadero, los invernaderos pueden ser muy variables, de distintos materiales. Pueden ser invernaderos hechos en madera, hechos en acero galvanizado, hechos en hierro, ¿sí? Varía mucho el precio, varía obviamente la resistencia al viento, la durabilidad, la independencia que te pueden dar en cuanto al mantenimiento, ¿sí? Esto es lo que genera distintos materiales, digamos, que se pueden utilizar para hacer invernaderos. Las coberturas también pueden ser muy diversas. Se puede utilizar polietileno de distintos grosores,
vidrio, chapa de policarbonato también. Varía obviamente más que nada en la inversión, digamos. Bueno, los invernaderos, hay muchos tipos de invernaderos con muy variadas formas, que, bueno, las formas generalmente se ajustan a los ambientes en los que se emplazan estos invernaderos, pero bueno, las dos principales formas de estructura, más que nada, son los de pared recta y los de túnel. Eh, el túnel, por ejemplo, no se puede acoplar en módulos, como se ve en la foto, entonces ocupa más espacio. Los de pared recta se pueden ir acoplando un módulo al lado del otro. El túnel, la ventaja es que suele ser un poco menos costoso, ya que bueno, son estructuras más sencillas, ya que constan solamente de arcos. Las paredes y el techo es la misma estructura, mientras que la pared recta, el invernadero de pared recta son estructuras un poco más complejas. Un invernadero, entonces, bueno, protege al cultivo de vientos, granizo, lluvia, radiación solar. ¿Sí? Las variables ambientales principales, digamos, que se pueden manejar con un invernadero son la temperatura y la humedad. Son las dos variables que se pueden manejar activamente mediante bueno, determinadas alternativas de manejo, digamos, que hay dentro del invernadero. Las características de los invernaderos que hay que tener en cuenta, justamente para manejar estas variables, como dije antes, la forma, principalmente de los techos, la altura cenital, la altura del techo. Generalmente un invernadero más alto es un invernadero mejor porque, bueno, permite manejar mejor las temperaturas altas, ya que el calor queda retenido a mayor altura y por lo tanto más alejado del cultivo. Y bueno, otra característica muy importante para tener en cuenta es la ventilación más que nada. Bueno, pues un invernadero sería importante que tenga tanto ventilación lateral como ventilación cenital, que es la ventana esa que vemos ahí abierta cerca del techo, para que el calor que se encuentra en la parte superior pueda salir y haya una renovación constante y baje la temperatura, por lo menos no suba tanto en condiciones de altas temperaturas. Bueno, las alternativas que tenemos para manejar la temperatura son mallas de sombreo, que son muy diversas en cuanto a materiales, costos, eficiencia. También es muy diversa la ubicación con la que se pueden colocar adentro, corredizas, fijas, se pueden colocar por afuera, ¿sí? Eh, Extractores de aire, ¿sí? Esto es para generar ventilación forzada, se colocan generalmente cerca del techo, cosa de poder extraer el aire caliente en condiciones de altas temperaturas. Placas de enfriamiento, estas son placas que están saturadas de humedad y, bueno, el aire ingresa a través de estas placas y al estar en contacto la humedad con este aire se evapora esa agua, absorbe calor y enfría el ambiente del invernadero. Eh, También de la misma manera funcionan los nebulizadores, ese enfriamiento por evaporación, digamos. Bueno, son aspersores de microgotas de agua que al entrar en contacto con el aire, estas gotas se evaporan y bueno, enfrían el ambiente al absorber calor. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de manejo para temperatura, ya que se satura el ambiente de humedad y bueno, podemos llegar a tener problemas sanitarios en determinados cultivos, ya que bueno, hay enfermedades que en condiciones de elevada humedad se desarrollan mejor, digamos. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es la orientación del invernadero. Este es nuestro invernadero, está ubicado en sentido norte-sur, ya que bueno, son los puntos cardinales de las mayores intensidades o velocidades de viento. Por lo tanto, hay que exponer la menor superficie del invernadero al norte y al sur, digamos, a esta orientación. Bueno, otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de emplazar un invernadero o antes de emplazar un invernadero es tener un cortavientos, cortinas de viento. En este caso, nosotros tenemos cortinas de viento naturales, que son casuarinas. Son árboles que, bueno, a nosotros nos dieron muchos resultados, son muy rústicos, crecen a una tasa muy elevada, al segundo año o tercero ya son funcionales.
bueno, resisten a la sequía y la verdad que hemos tenido de todos los árboles que hemos plantado muy baja mortalidad hasta ahora, así que nos dieron muchos resultados. Puede haber también, se pueden hacer también cortavientos artificiales. Nosotros, esta es una foto de un cortaviento artificial que hicimos nosotros, cuando las casorinas no eran funcionales, ahí se ven que son muy chiquititas, quisimos hacer un cortaviento artificial que lo pusimos en el sur, y la verdad que no funcionó porque, bueno, no utilizamos los materiales correctos. Había un poste que tenía la base un poco podrida, los alambres que utilizamos para coser la malla no eran lo suficientemente duros, la malla tampoco era muy buena. La cuestión es que terminó fracasando, el cortaviento artificial fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Pero este tipo de cosas nos hace ver que con el tiempo, con el viento, no se puede, digamos, no da tregua el viento, así que hay que hacer bien. Si se va a hacer una cortina de viento artificial, hay que hacerla bien. Esto es una cortina de viento artificial bien hecha, ¿sí? En general se utiliza mucho en la Patagonia, en zonas ventosas. Ahí saben mucho de este tipo de infraestructuras, ¿sí? Para proteger invernaderos. Bueno, y ahora pasamos a, le damos lugar a Juli para que siga con la presentación. Bueno, en esta primera... ¿Escucha? Sí. Bueno, en esta primera diapositiva lo que queremos resumir básicamente son los principales insumos y herramientas para lo que es el manejo del cultivo en hidroponía. Se las menciono rápidamente, pero las vamos a ir desarrollando. La calidad del agua, el suministro eléctrico, para la siembra tenemos que tener en cuenta la semilla y el tipo de sustrato que vamos a utilizar, los nutrientes y los instrumentos de medición. ¿Importa realmente la calidad del agua? Bueno, sí, la calidad del agua va a ser determinante de la cantidad de nutrientes que nosotros podemos agregar a nuestra solución antes de saturarla. La calidad del agua ideal para el cultivo en hidroponía es un agua que sea desmineralizada, con nula o baja conductividad eléctrica y pH cercanos a 7, es decir, neutros. Ejemplos de este tipo de agua es el agua proveniente de lluvia o bien agua desmineralizada que la podemos generar a partir de un proceso de ósmosis o bueno, con un aparato de ósmosis. ¿Se puede utilizar agua de red? Bueno, en realidad si fuera un módulo hogareño sí podés utilizar agua de red, pero el problema es que tenés que eliminar ese cloro. Existen distintos protocolos como para evaporar el cloro, que consisten básicamente en el trasvasado de volumen de agua de red de un recipiente a otro y con el pasaje se va eliminando o va disminuyendo la cantidad de cloro que para las plantas no funcionaría. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer esto a gran escala o a escala comercial, realmente sería inviable. Así que no se recomienda utilizar agua de red para lo que es cultivo en hidroponía. En las semillas, básicamente tenemos distintas opciones. Pueden ser semillas peleteadas, es decir, con esta cobertura que vemos en la primera foto. Esto no solo, este peleteado lo que hace es aportar volumen a la semilla, con lo cual facilita la tarea de sembrado, y al mismo tiempo pueden estar tratadas con distintos fungicidas o insecticidas. También puede estar la opción de utilizar semillas que estén tratadas, pero no necesariamente peleteadas, y en ambos casos nos garantiza que durante la etapa de plantín o de almácigo no tengamos problemas por fitopatógenos o insectos. También podemos utilizar semillas no tratadas, como la que vemos en la última imagen. Todo esto va a depender de, como antes explicó Gonza, del tipo de sistema hidropónico que tengamos y, bueno, y de la posibilidad de adquirir estas semillas. Respecto de los sustratos que se utilizan para la germinación, los más utilizados son el sustrato comercial para germinación y la espuma fenólica. Aunque, bueno, el sustrato comercial para germinación es la primera imagen que vemos ahí y la espuma fenólica la de al lado.
Pero también se puede sembrar, como dijo Gonzalo, en lana de roca, fibra de coco, arena, perlita, vermiculita, turba. Eso siempre va a depender del sistema que nosotros tengamos. Respecto del suministro eléctrico, digamos que es un insumo esencial, porque para poder generar ese movimiento de agua, y o en el caso de que tengamos un floating, para poder oxigenar esa agua, necesitamos del suministro eléctrico. Pero ¿qué pasa si eventualmente se corta la luz, ya sea porque un desperfecto o, no sé, la EPE está reparando cables y nos quedamos sin energía? En ese caso, sí o sí necesitamos contar con un generador eléctrico. Al momento de adquirir un generador eléctrico, siempre hay que tener en cuenta el consumo que nosotros tenemos en nuestras bombas para que en la eventualidad de que se llegue a cortar la luz, nuestro generador sea capaz de soportar y seguir el funcionamiento normal en nuestro invernadero. Otra opción que también es muy buena son las UPS, que son unas baterías adicionales que detectan la baja tensión y también los cortes de luz, y se activa automáticamente y continúa el suministro en el invernadero y funciona todo como si no hubiera problema con la red. Respecto de los nutrientes, bueno, básicamente los nutrientes son los componentes de la solución nutritiva, ¿sí? Y son el resultado de la combinación de varias sales comerciales. Una solución bien balanceada me va a permitir tener plantas de calidad, y plantas de calidad, a su vez, me permite tener plantas con buena sanidad. Entonces, de esta manera yo disminuyo la probabilidad de que mi planta se enferme. Respecto de qué nutriente utilizar, bueno, existen muchas opciones. Podemos comprarlo directamente a proveedores que se dediquen a la venta de kits, o mismo podemos buscar en Mercado Libre. Por ejemplo, nosotros hicimos una búsqueda en Mercado Libre y encontramos hasta 227 proveedores de nutrientes. Cada uno tiene su fórmula, algunos lo comercializan en 2 componentes, otros hasta en 4, 3, algunos lo comercializan ya líquido, o otros te venden los nutrientes en sales, en forma de sales, en donde vos tenés que hacer tu dilución y a partir de ahí empezar a utilizar. ¿Cuál se recomienda utilizar? Bueno, eso va a depender también del sistema hidropónico que tengas, de qué cultivo tengas, porque no son los mismos nutrientes que se necesitan para un cultivo de hojas que para un cultivo de frutos. Y bueno, y básicamente nosotros recomendamos chequear la fiabilidad que tengamos con ese proveedor. En Mercado Libre tenemos los comentarios, y si no, también consultar con otros productores a ver qué nutrientes están utilizando, qué resultado les dieron. Respecto de los instrumentos de medición, básicamente para hidroponía necesitamos 2, el pHímetro y el conductímetro. El pHímetro nos va a indicar el grado de acidez que tiene nuestra solución nutritiva, y recuerden que las plantas solo pueden aprovechar los nutrientes de la solución nutritiva en un determinado rango de pH. Entonces, en función de este pHímetro, nosotros vamos a estar conociendo ese nivel. Y un conductímetro que lo que va a hacer es estimar la cantidad de sólidos disueltos, y cuando hablo de los sólidos disueltos me refiero a los nutrientes, o sea, en qué cantidad están nuestros nutrientes en esa solución, y en función de eso también hacer las correcciones. Existe otra opción al pHímetro, que son las tiras de papel de pH, que también son válidas. Pero nosotros en realidad recomendamos un pHímetro digital porque el muestreo o la determinación es mucho más rápida. Por ahí las tiras de papel, no sé si todos saben en qué consiste, son simplemente unas tiritas de papel que nosotros las sumergimos en la solución nutritiva, y en función del nivel del pH que tenga esa solución, se va a teñir de un color en específico. Después tenemos una escala de colores, y es una medición subjetiva porque va a depender de cómo yo interpreto el color. Y en función de ese color voy a poder conocer el valor de pH de la solución nutritiva. Ahora, para interiorizarnos un poco más en lo que es la hidroponía, vamos a comenzar hablando del ciclo de cultivo. Sea cual sea el sustrato que nosotros elijamos, ya sea la espuma fenólica o el sustrato comercial acomodado en las bandejas de germinación, lo que siempre le tenemos que garantizar a esa semilla para que ocurra la germinación es aportarle la cantidad de humedad que necesita, la temperatura adecuada
y luz. ¿Por qué luz? Para evitar que nos pase esto. Esta semilla, por ejemplo, germinó, no recibió la luz que necesitaba y se etioló, es decir, se elongó. Esa planta probablemente no sirva cuando lo pongamos en los caños porque ya está bastante estresada. La germinación, la etapa de germinación la podemos llevar adelante tanto en un indoor, es decir, bajo condiciones bien controladas, donde nosotros le controlamos la cantidad de horas de luz que tiene, la temperatura, la cantidad de agua, o bien podemos hacer la germinación en el invernadero y ya de paso la planta se va rustificando o se va ambientando a sus nuevas condiciones. Bien, ahí les pusimos una foto de cómo es nuestra plantinera, ¿sí? Una vez que los plantines tienen el tamaño adecuado, lo que hacemos es traspasarlo a los perfiles. Por ejemplo, para lo que es rúcula y achicoria, que son de las especies que nosotros trabajamos, utilizamos unos caños de un diámetro menor. Lo que hacemos es, si bien el plantín tiene el tamaño adecuado, los colocamos en los perfiles, ¿sí? Y en ese perfil mismo va a hacer todo su ciclo hasta el momento de cosecha. Esta es una imagen de nuestras rúculas ya prontas a cosechar y estas son nuestras achicorias ya pronto a cosechar. En tanto que la lechuga requiere un estadio anterior, digamos, no va directamente al perfil final, sino que lo pasamos en una instancia a un caño que nosotros llamamos de versario, ¿sí? O sea que cuando el plantín tiene la edad o el tamaño adecuado, lo ponemos en estos caños que tienen una sección, un diámetro menor, y los mantenemos en el versario hasta que sí tenga un tamaño un poquito más desarrollado y nos permita llevarlo a los caños definitivos que son de un diámetro mayor, como vemos en la imagen arriba, ¿sí? Estas son nuestras lechugas próximas a cosecha, estas son las crespas y estas son las mantecosas ya próximas a cosecha, ¿ven? En los caños ya definitivos. Ahora vamos a tratar un poquito de las enfermedades que nosotros tuvimos en nuestro invernadero. Hay un montón más, pero bueno, nosotros les queríamos compartir un poco nuestra experiencia, ¿sí? Como ya saben, para que realmente se produzca una enfermedad tienen que coincidir tres aspectos. Por un lado, que el ambiente, el huésped y el patógeno se encuentran en niveles que se pueda producir la enfermedad. ¿Cuándo se produce esto? Bueno, cuando en el ambiente, por ejemplo en el invernadero, hay mala ventilación, hay exceso de humedad, cuando el huésped, o sea nuestra planta, está estresada, o justamente esa planta es susceptible a determinada enfermedad, y cuando el patógeno se encuentra en una cantidad suficiente, una cantidad tal que pueda generar la enfermedad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como una de las principales enfermedades, tuvimos mildew en rúcula. El mildew, como lo pueden ver en imágenes, es un hongo que afecta a la rúcula en estadios tempranos, afecta directamente a los cotiledones, por lo cual se termina destruyendo esta etapa inicial y no se puede realmente cultivar. Este hongo, ¿cómo nos damos cuenta que es mildew? Bueno, porque en la cara superior de la hoja vemos manchas amarillentas. En tanto que si vemos el en vez de la hoja, o sea, la cara de abajo de la hoja, vemos como estas esporulaciones blancas, este polvillo blanco, ¿sí? Bueno, eso es mildew. Mildew le gusta se predispone mejor cuando las condiciones de temperatura son relativamente bajas y la humedad alta. O sea, el caso de en otoño, ¿sí? En otoño es como muy probable que ocurra este tipo de enfermedad. También afecta a la lechuga, como pueden ver en esta imagen. Lo mismo, aparece la masa purulenta blanca en el en vez de las hojas, y como afecta a estadios tempranos del cultivo, o sea, en el momento de plantín, directamente es imposible seguir adelante con el ciclo de cultivo. Otra enfermedad que también presenciamos es el oidio, más que nada se dio en lechuga. El oidio se caracteriza por ese polvo blanco en forma circular sobre la cara superior de las hojas, pero la ventaja, si se quiere decir, es que afecta al cultivo en etapas más avanzadas, digamos, no en plantín, sino que ya en etapas más avanzadas. Y básicamente en las hojas más viejas, o sea, en las más basales.
así que te permite de alguna manera cosechar siempre y cuando vayas retirando esas hojas que en un caso extremo directamente terminan por necrosar la hoja, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los productos? Nosotros, no sé si alcanzamos a comentarle antes, pero tratamos de llevar adelante una filosofía agroecológica, por lo que no utilizamos ni insecticidas ni fungicidas. Entonces, para lo que es el manejo de las enfermedades, básicamente lo que hacemos es prevención, es decir, buscar de toda forma evitar que se produzca la enfermedad, manejando el ambiente con buena ventilación, controlando la frecuencia de los riegos para evitar que haya demasiada humedad sobre las hojas. Pero de todas maneras existen algunos preparados naturales que los probamos también, como es la infusión de manzanilla, el extracto alcohólico de ajo y las cenizas. Aunque lo que mejor resultado nos dio es directamente desechar el cultivo y bueno, y comenzar de nuevo cuando las condiciones son las adecuadas. Desechar, inclusive con todo el riesgo que implica de la pérdida de tiempo, de la pérdida de insumos, pero es la mejor solución. Respecto de las plagas insectiles, las principales son los gusanos defoliadores, que bueno, miren, este pequeño gusanito es capaz de generar grandes daños. Y además son polífagos, le gusta comer tanto nuestras lechugas como nuestras rúculas. La vaquita, pero no la vaquita la verde, la Diabrotica especiosa. Esta vaquita es, polífaga, pero se alimenta de las hojas de lechuga, pero al mismo tiempo el problema es que esta vaquita va defecando. Entonces la calidad comercial de esa hoja, digamos, se pierde, digamos. Directamente esa hoja la perdemos. Otro problema grande en invernadero son los trips. Los trips atacan desde plántulas hasta hojas más desarrolladas. Acá les pongo una fotito, un dibujito del bichito como para que tengan, para que lo vean, porque es muy, muy chiquito. El problema con el trip es que por su aparato bucal, que es un aparato bucal desigual, que tiene por un lado una parte con la que raspa y una parte con la que succiona. Entonces va haciendo este efecto y va lastimando la superficie de la hoja y genera un efecto que se lo conoce como el plateado, el bronceado de las hojas. Acá les vamos a mostrar un poco las imágenes de cómo es el daño en hoja de chicoria, por ejemplo. Vamos a ver como unas manchitas, bueno, eso es consecuencia del trip. Por otro lado tenemos los pulgones. Los pulgones en sí no es que nos generan grandes problemas, pero estos bichitos, ahí le pongo una imagen un poquito más grande, liberan una sustancia azucarada en su cuerpo que da lugar a la formación de un hongo que se llama fumagina, es un hongo negro, es como una masa espesa negra, que se forma sobre las hojas y el daño que genera este pulgón es más bien de tipo indirecto, porque esa fumagina, ese hongo, cubre la hoja y disminuye así la capacidad fotosintética que tiene esta planta. Y al mismo tiempo, esa sustancia azucarada que liberan los pulgones son atrayentes de hormigas, o sea que aumenta, digamos, la peligrosidad por eso. Otras plagas insectiles que son muy comunes en invernaderos donde se trabaja con hidroponía son las moscas blancas. Estas imágenes las saqué de internet porque por suerte no tengo imágenes propias. El minador de las hojas, que es un díptero que va haciendo estas galerías por el interior de las hojas, va consumiendo el mesófilo de las hojas, ¿sí? Y genera ese daño con pérdida de la calidad comercial. Y las arañuelas, que bueno, las arañuelas no es que ellas hacen el daño, sino que su telaraña, así tan densa, lo que hace es tapar la hoja y imposibilita que la planta pueda desarrollar normalmente su proceso de fotosíntesis. Así que, como les decía, estas fotos no son mías y estas plagas no son bienvenidas a nuestro invernadero. Y las chinches le pusimos un signo de pregunta porque realmente no son plagas que nos perjudiquen nuestro cultivo, sino que las chinches, ¿qué pasa? Oviponen,
se meten en nuestros paquetes y terminan apareciendo en la mesa de los consumidores, que a los consumidores no les caen bien las chinches porque tienen un mal olor, así que perjudica la calidad comercial en ese sentido, no que lastiman la hoja o ese tipo de cosas. Otra plaga que tenemos, que es una plaga, las tacuaritas. Las tacuaritas les encanta hacer nido en los perfiles. Están todo el día ahí poniendo ramitas, alambres, palitos, todo lo que encuentran. Y por ahí nosotros estamos trabajando en el invernadero y se empieza a rebalsar un perfil. ¿Qué pasó? Una tacuarita hizo nido. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, como no la echamos, la mudamos. Le dimos un nuevo hogar, tiene su casita, así que ella está chocha ahí, nos hace compañía, y se terminó el problema en los perfiles. Pero no todos los insectos son malos. Tenemos al rescate, vienen los insectos benéficos. Por suerte tenemos la visita de mantis, de arañas de todo tipo, de vaquitas de San Antonio también de todo tipo, que bueno, estos son básicamente predadores, o sea que se comen los trips, los pulgones, larvas, huevitos de chinche, o sea que están contribuyendo al control biológico. Y por otro lado tenemos las avispas parasitoides. Estas avispas parasitoides de pulgones son muy, muy chiquitas, chiquitas tanto como los pulgones, imposible que nosotros las veamos, pero sí vimos, por suerte, los pulgones que ya habían sido parasitados por esta avispa. ¿Cómo nos dimos cuenta? Una vez estábamos cosechando y de golpe encontramos unos bichitos plateados, nuevos, dijimos, bueno, ¿qué es esto? Buscamos la lupa, nos acercamos y bueno, eran los pulgones que ya habían sido parasitados y queda como si fuera el cascarón del pulgón. Era un bichito que estaba quietito, ya había sido parasitado. Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos una filosofía de agricultura agroecológica donde no utilizamos insecticidas. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a repelentes naturales. El problema con los repelentes es que justamente por ser repelentes hay que reincidir, o sea que hay que estar aplicando constantemente para que cumplan la función de repelente. Otro aspecto muy importante en la agricultura agroecológica es el monitoreo, ¿sí? Siempre estar monitoreando. Yo atrás en la imagen, no sé si soy yo o es el Gonza, pero estamos siempre atrás de las plantas monitoreando, viendo si hay tanto plagas como enfermedades. Esa es la única forma de prevención. Si se fijan en la imagen tenemos unas trampas cromáticas, son esos cartelitos amarillos. Bueno, esos cartelitos amarillos son amarillos y además son pegajosos. Son trampas que atraen a los insectos van, se posan y quedan pegados. Entonces, por un lado, esto me permite capturar un cierto porcentaje de la población insectil y al mismo tiempo yo puedo ir y contar qué cantidad tengo y qué diversidad de insectos tengo como para actuar en consecuencia. Pero de todas maneras, como les decía, están los repelentes naturales y acá les vamos a nombrar los que nosotros utilizamos y que probamos y que funcionan. La infusión de ortiga funciona muy bien y además es un preparado que tiene un olor bastante pestilente, bastante fuerte, o sea que como repelente funciona perfecto, pero al mismo tiempo es un biofertilizante. Aporta mucho nitrógeno a lo que son verduras de hoja. Entonces nosotros, además de utilizarlo como repelente, lo utilizamos como un aporte adicional de nitrógeno para las hojas. El extracto alcohólico de ajo también funciona muy bien, es un muy buen repelente. El agua jabonosa con tabaco también funciona muy bien, más allá de que nosotros no fumamos, pero bueno, compramos 2 o 3 cigarrillos solo para preparar esta infusión. Y después, por otro lado, sí tenemos 2 insecticidas que son considerados orgánicos, pero sí son insecticidas, que son el jabón potásico y el aceite de neem, que sí, eso ya tiene un efecto más letal sobre las plagas. Bueno, ¿qué pasó con sí? Aposta. Bueno, para ir cerrando, hablar un poco de la parte de comercialización del emprendimiento. Bueno, fundamental en cualquier tipo de emprendimiento, marketing y la imagen, ¿sí? Nosotros desde el principio estuvimos abiertos a todo tipo de difusión en medios gráficos, medio radial, televisión, ¿sí? Donde podíamos, hacíamos notas,
bueno, participamos de jornadas y bueno, y también le prestamos especial atención al tema de redes sociales. Éramos principiantes y lo seguimos siendo, pero bueno, creemos que es fundamental hoy para cualquier tipo de emprendimiento darle especial importancia a las redes. Estamos constantemente tratando de generar contenido, mostrar imágenes, videos o subir información o cuestiones que puedan ser interesantes o datos de color para la gente que nos sigue. Eso es fundamental, me parece, para difundir justamente cualquier tipo de producto. Una movida que nos pareció muy interesante desde el principio para empezar a comercializar fue estar en contacto directo con los posibles o potenciales consumidores o clientes nuestros a través de la participación de ferias, ¿sí? Estuvimos bastante tiempo participando en la Feria Agroecológica de Candioti Sur y esto nos posibilitaba estar en contacto y hablar con los clientes, tener un intercambio acerca de, bueno, contarles cómo se producía, de qué se trataba nuestro producto, y bueno, y a la vez recibir sus devoluciones que nos servían para conocer justamente al consumidor y para mejorar en el caso de que sea necesario. Algo fundamental también para comercializar cualquier tipo de producto, y en nuestro caso particular le prestamos mucha atención, es al packaging. Bueno, tenemos un paquete con una etiqueta que nosotros consideramos que es linda, es atractiva. Más allá entonces de la calidad del producto que ofrecemos, me parece que es fundamental para este tipo de verduras que, bueno, es una verdura de alta calidad, tener un packaging acorde. Una cuestión también importante en la comercialización es el transporte. El producto debe llegar al consumidor final de la misma manera en la que nosotros lo empacamos. Digamos. No puede llegar aplastado, marcado, para lo cual es necesario que dispongamos de cajones o cajas del tamaño correcto, que las plantas vayan cómodas, que justamente no vayan aplastadas, que no se marquen. Nos ha pasado de al principio utilizar cajones que quedaban un poco justos y las plantas han llegado en condiciones que por ahí no estaban buenas. Realmente eso nos hacía muy mal porque habíamos sacado una lechuga o una rúcula hermosa y de repente la estábamos entregando marcada y era una lástima. Así que bueno, me parece que es fundamental eso tenerlo en cuenta de antemano. También, bueno, es necesario contar con un vehículo cerrado, ¿sí? Bueno, que esté habilitado por ASAL, la Asociación Santafesina de Seguridad Alimentaria. Bueno, es importante tener un buen feedback con los intermediarios, con los comercios que van a ofrecer nuestras verduras. Nosotros estamos en constante contacto con ellos. Desde el principio les explicamos de qué se trataba nuestro producto, les contamos cómo funcionaba o cómo se producía, nos siguen en redes, nos hacen consultas. Y bueno, lo importante justamente era entrenarlos a ellos para que lo ofrezcan de la mejor manera al consumidor final. Convencerlos de que, bueno, que lo ubiquen en un lugar lindo o central de su negocio, y bueno, contarles de qué manera almacenarlo, etc. Y bueno, por último, contarles, ya terminando la presentación, contarles con qué vamos a seguir. Vamos a seguir produciendo en campo de hidroponía verduras, pero bueno, estamos por lanzar una marca paralela, digamos, que se va a dedicar a la hidroponía urbana, que se llama Hidrohome, en la cual, bueno, estamos validando actualmente distintos módulos de distintas escalas para que justamente las personas en la comodidad de su hogar puedan cultivar verduras libres de todo tipo de pesticidas y contaminantes. Así que los invitamos, todavía no están abiertas las redes de Hidrohome, pero lo vamos a hacer próximamente cuando tengamos validados los prototipos. Pero bueno, mientras se pueden ir contactando con nosotros a través de Compounding Hidroponía. De paso, los invitamos a que nos sigan, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como Compounding Hidroponía y ahí, bueno, van a seguir constantemente, como les dije, subimos y compartimos lo que hacemos. Así que ahí nos pueden seguir tranquilamente. Bueno, muchas gracias por la atención.
Bueno, gracias a ustedes, Gonza, gracias, Juli. La verdad que todo muy claro y muy lindo. Creo que por ahí el otro día cuando charlaba con gente por hidroponía, por ahí a veces se preguntan qué tan difícil es arrancar. No sé ustedes que arrancaron con todo esto, qué dificultad se presenta de entrada para arrancar con todo esto. Y déjame nomás un segundito, quiero recordarle a los chicos que si quieren dejar unas preguntas o tienen algo para preguntar, que nos manden, así podemos ir haciéndole saber a ustedes. Perdón, ¿me podrías repetir? Tenía el micrófono, el parlante bajo, si me podías repetir tu pregunta. No, que por ahí te decía que charlando con los chicos, muchas veces la duda es qué tan difícil es arrancar o cuál es la primera limitante a la hora de arrancar con una hidroponía para hacer uno en casa. Creo que la principal limitante de arrancar con la hidroponía es la elevada inversión que requiere. Se necesita bastante infraestructura que no es cara, se necesita contar con un invernadero, bueno, hacer todas las instalaciones. En nuestro caso, en NFT los perfiles son caros, las bombas, los tanques. Eso es la principal dificultad antes de arrancar. Pero eso a gran escala, por ahí para el módulo galeño, básicamente, no. Porque por ahí, viste, a casa, por ahí te dicen, bueno, tenés que tener una bomba, tenés que tener caño, tenés que tener timer y se hace todo un tema, ¿no? Que por ahí está bueno esto de vender un sistema ya armado, por ahí para que no se entre en ese tema de tener que andar buscando todas las cosas por separado. Claro, la idea es justamente ofrecer un combo donde esté todo preparado para que el usuario pueda cultivar fácilmente, hasta con un protocolo de cultivo y con todas las partes y los insumos necesarios, justamente para que se cultive sin estar prestando atención a tantas variables, digamos. ¿Y ustedes qué volumen producen ahí en su sistema? Bueno, eso depende de la temporada. En temporada alta, primavera-verano, estamos produciendo aproximadamente 700 unidades entre lechuga, escritorio y rúcula por semana. Y bueno, y en invierno suele ser la mitad, digamos. El ciclo de cultivo es mucho más largo. Por acá me llega una pregunta, me dicen si después de que se produce la etiolación se puede recuperar el plantín o ya no hay vuelta atrás. ¿Después de qué? De la etiolación. No, ya la planta queda estresada y después cuando la pones en los caños no tiene demasiada estructura para sostenerse y básicamente no sirve como plantín. Vos si pones un plantín tenés que tratar de que sea de la mejor calidad posible y con un buen desarrollo. Acá me preguntan también dónde se puede conseguir semillas peleteadas y demás, porque dicen que se complica encontrar. Bueno, son semillas importadas. Bueno, hay muchos lugares donde podemos pedir. En Santa Fe, No hacemos publicidad, pero bueno, nosotros trabajamos con Denis Tamati, Subagro de Helvecia, Florenza, Floragro de Rosario, Rural de Buenos Aires. En general, bueno, se manejan mucho por pedido y bueno, se pueden conseguir estas semillas. son un poco más caras que los nacionales. Pero bueno, sí, también. Por acá me preguntan qué mensaje le darían ustedes a alguien que hoy quiere emprender con este o con algún otro proyecto que tenga en la cabeza. Yo creo que por nuestra experiencia, para proyectar cualquier tipo de emprendimiento, cuando lo estén diseñando, no dejen ninguna variable librada al azar. Tengan todo diseñado o calculado con un plan B. Cualquier cosa que se imaginen, che, esto me puede pasar, traten de buscarle un plan de antemano para ver cómo lo van a resolver. No decir, lo resuelvo en el momento si surge. Eso me parece que es fundamental para emprender. Nos han pasado innumerables cosas, hemos tenido un millón de dificultades técnicas que bueno, las hemos pensado antes y bueno, claro, y decimos, mirá, sabíamos que podía pasar esto, pero bueno, por eso, me parece que lo principal es tener siempre el plan, digamos, para todo este tipo de dificultades que uno se imagina que pueden llegar a ocurrir. Puede pasar que salga mal, ¿no es cierto?
Después se vuelve a arrancar, como dijo. Acá dicen, me preguntan si genera algún residuo el jabón potásico o el aceite que usan. Sí. Bueno, nosotros estos en realidad no los utilizamos, pero sí, el jabón potásico básicamente funciona porque es hidróxido de potasio con un lípido que puede ser, lo puedes fabricar vos en tu casa, aceite de girasol, aceite de oliva, y eso cuando vos lo vas a utilizar, lo diluís en agua y en ese momento se produce una reacción que al entrar en contacto con la cutícula del insecto lo que hace es taparle los, no me sale, los agujeros por donde respiran y termina Piráculos. muriendo, espiráculos, exacto, y termina muriendo por asfixia del insecto, ¿sí? En tanto que el aceite, sí, el aceite de NIM es un aceite que está formado por varios principios, varias partículas, digamos, entonces cuando el insecto lo come, termina como indigestado, por así decirlo, y termina muriendo por inanición, o sea, deja de alimentarse y termina muriendo de esa manera. Ahí justo te dejan una pregunta. Perdón. Una cosita. Sí. Residuo, por eso se lo considera orgánico y se utiliza mucho en agricultura orgánica, porque no queda ningún residuo, es biodegradable, los dos principios. Ahí justo hay una pregunta. ¿Cuántas plantas por metro cuadrado usan en esa segunda etapa de la que hablaron? Bueno, en realidad la separación de lechuga definitiva es de 25 centímetros en todas direcciones, digamos, a la redonda, digamos, de cada planta. Esa es la separación que tiene que tener en la etapa definitiva las lechugas. Por acá hay alguien que me dice si le pasan la receta de los productos que ustedes elaboran. Sí, no hay problema, sí, no hay problema, los compartimos. ¿Cómo ves? Bueno, no sé chicos si hay alguna pregunta, hay muchas felicitaciones, están diciendo que les gustó. La verdad que fue muy claro y un pantallazo general de todo lo que esto involucra, que después, bueno, llevarlo a la práctica tiene su complicación y hay que llevarlo, ¿no? Después uno puede planificar, pero viste que hay que trabajarlo un poquito. Sí. Así que, bueno, no sé si quieren dejarle algún mensaje más a los chicos, algo más que quieran decirles. Que se animen a emprender, no es tarea fácil, menos en este país, pero bueno, que se animen si confían mucho en su proyecto, que le den para adelante. Que si sale mal, bueno, lo importante es intentarlo, así que bueno, ese es realmente mi mensaje. Bueno, acá les leo la última pregunta porque me parece importante. Preguntan cómo es el tema del agua en todos los ciclos y si se puede reutilizar o cómo se lleva a cabo eso, si se desperdicia mucha agua, se reutiliza, cómo es el tema. No, el agua en realidad se aprovecha al máximo. La única pérdida de agua que hay en estos circuitos cerrados es por evapotranspiración de las plantas, ya que, bueno, las soluciones recirculan en el sistema y vuelven siempre al reservorio. Y bueno, justamente, es el agua que se pierde es lo que toma la planta y que se transpira al ambiente. Nosotros, como mostramos antes que tenemos sistemas de mesas individuales, cuando terminamos el ciclo del cultivo, lo que hacemos es, a medida que, o sea, cuando ya nos estamos acercando al momento de cosecha, ya dejamos de agregar agua a los tanques y vamos bajando el volumen, digamos. Entonces, lo que se desperdicia, digamos, que lo puedes utilizar para el riego de la huerta o riego de las plantas, es muy poco. Y al mismo tiempo, como dejamos de agregar más agua, dejamos de agregar también nutrientes y por lo tanto la salinidad es muy baja, o sea que tampoco estaríamos salinizando suelos Claro. ni nada negativo, digamos. Sí, lo usamos para la huerta, Para la huerta, sí, convencional que tenemos. y los árboles frutales. Sí. Así que bueno, acá me llegó otra. ¿De qué tamaño son los caños que utilizan ustedes? Ahí veíamos y ustedes comentaban que usan dos tipos de tamaño. ¿Qué tamaños son? Bueno, para rúcula, chicoria, aromáticas y primera etapa de lechuga se usan caños de 63 milímetros y para la etapa definitiva de lechuga, caños de 75. Así que, bueno, creería que no veo más preguntas,
Así que bueno, reiterarle el agradecimiento por compartir este momento con nosotros, por la predisposición, por la claridad en todos los mensajes, por todo esto que nos dejan para seguir pensando y para seguir viéndolos también por las redes para ver cómo se lleva a cabo todo este tipo de producción. Un poco comentarle a los chicos de nuevo que esto lo queríamos hacer para acercar a ellos lo que es el emprendedorismo y para seguir formándonos entre todos. Creo que por ahí estas cosas no se ven tan de cerca en la facultad, por ahí no hay tiempo ni espacio como para ponerse a darlo o incluirlos en las materias y está bueno que todos lo podamos tener un acercamiento de alguna forma y capacitarnos en todos los aspectos. Vamos a seguir haciendo este tipo de charlas con otro tipo de emprendedores y con otro tipo de producciones, así podemos ir capacitándonos entre todos e ir formándonos. Así que les agradezco por el tiempo, les agradezco a todos los que se sumaron y que compartieron este momento, y bueno, los esperamos en futuras charlas. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, felicitaciones por este ciclo de charlas. Muy bueno. Muchas gracias. Hasta Saludos luego. para todos.